Señores, retornando a su programa Última Entrega, miren, aquí nos llega la evaluación de los porcentajes de transparencia del Departamento Aeroportuario, que lo dirige el amigo y hermano Marino Collante, en la cual vuelve nuevamente a ser reconocido con un 100%. Así que felicitamos la excelente labor que viene realizando Marino Collante. Bien, Fausto Vázquez, mi hermano, el doctor, ya me está dando excusas de las habichuelas. No, porque yo tengo al país enterado. Señores, la doctora Alejandra Correa, buenas noches. Saludo al general, mi respeto, comandante. Sabemos que está en sintonía. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy el tema es de estos jóvenes que juegan con la adrenalina, las carreras. Pero antes de abordar ese tema, yo quisiera que usted me diera una explicación sobre un caso muy particular. Mire, hay un juez norteamericano, el juez Robert Sicale, de 49 años, que fue arrestado por robar unos panties de una joven de 23 años, unos panties usados. Panties sucios. Sí, sucios. Un juez, un profesional del derecho, juez, hombre de 49 años, yo lo vi, hasta un tipo elegante, se ve que hace ejercicio. Se metió a una casa, un juez, señores, a robarse dos panties sucios, lo tenía en el bolsillo. La mujer llamó al 911 cuando sintió el ruido y cuando llegaron las autoridades que lo revisaron al juez, se declaró culpable. Miren, yo creo que por ahí tenemos las imágenes del juez. Señores, un tipo que miren el juez, señores. Ese tipo, y él ganaba para comprar nuevos, y quería ponérselo. No entiendo. ¿A qué Conductas del ser humano. Sí, parece tal vez había un fetiche y oculto. Yo no, la verdad no estoy segura si era conocido del juez, pero de cualquier manera... Una joven de 23 años, esos panties estaban... O le gustaba a la joven también. Para oler sus fluidos. Motivación de la condena, no sé. un panty usado. ¿Y qué usted cree que puede provocar que un hombre se ponga así? Que arriesgue tanto de ser juez, de meterse en una casa a puesto de que lo maten, para ir a robarse dos panties sucios. No, habría que analizar cómo era la relación o qué pasaba con esa chica. Era una vecina. Bueno, probablemente él había desarrollado algún gusto, algún deseo hacia esa persona y en algún momento en el que perdió definitivamente un poco su capacidad de juicio. Pero puede darse el caso también que la vio desnuda, le atrae la joven y para oler sus fluidos puede darse el caso. Bueno, pero... Fisgón, porque esto es muy técnico. Pero no, mi pregunta en ese caso, ¿cómo se le llamaría a esa enfermedad o patología? Bueno, habría que ver de qué se trata, porque si estaba involucrado voyeurismo, que él estuviera viendo por allí y eso lo motivara a meterse al apartamento a buscar un panty, lo que sí definitivamente es que no estaba dentro de los límites de la realidad, porque si usted quiere algo con esa mujer, pues usted la seduce y luego cuando esté con ella le quita el panty. Realmente, y además es un hombre que conoce la ley porque es un juez, él violó la ley. Yo no sé si él estaba bajo el efecto de algún estupefaciente, de algún tipo de droga, Pero eso alcohol. no sería fetiche en este caso. Sí, bueno, habría que ver cuál era el objetivo de ese panty. Si él quería el panty para realizar una conducta masturbatoria, pues sí podría decirse que había algún tipo de fetiche, de deseo sexual relacionado con esa muchacha y con el olor de ese panty. Normalmente la estaba viendo, muy ya estaba más cerca, ya tenía el panty de ella, ya no estaba tan lejos. Y nada más le faltaba a ella, porque los panty los tenía. Mire, doctora, buenas noches. Buenas noches nuevamente. Vamos a entrar al tema. Hemos visto o vemos con bastante frecuencia que los jóvenes fueron la mayor cantidad de muertos en esta Semana Santa, como de costumbre, y como la estadística dice, porque esto es un país que tiene muchos jóvenes. Y yo veo que con frecuencia en las autopistas echan carreras de velocidad en motores. Antes, en el pasado, los riquitos de aquí, que se conocían como los riquitos de la Lincoln, echaban carreras de vehículos en la Anacaona, la echaban en la Lincoln y en las principales vías, que creo que el último perdió la vida, el hijo de un empresario de la Adrián Tropical, el dueño. Él iba rápido, pero no estaba echando carrera. Pero antes era normal que los jóvenes aquí echaran carreras en las vías públicas, donde muchos de ellos perdieron la vida y peor aún, le hicieron perder la vida a personas inocentes que no tenían nada que ver con su estado. Pero vemos que ahora también los de menos recursos echan carreras todavía más arriesgadas. Porque en estos casos, usted está viendo que son muchachos en motores, que ellos los preparan, pero son infelices aportando 300, 500, 1,000, 3,000, 5,000 pesos para ver quién llega primero. Entonces, ¿qué usted me tiene que decir de esa
Sí, fíjate, el tema de los accidentes de tránsito es probablemente uno de los más alarmantes por las estadísticas y bueno, por lo... ¿Qué significa? Por lo que significa, o sea, por lo que implica el tener que recoger un cadáver después de un accidente. Sin embargo, no es esa la única conducta de riesgo que puede tener un adolescente. Hay muchas otras bastante graves también y que dejan fallecidos a muchos jóvenes o en estado de riesgo o con lesiones. Definitivamente el tema de los carros y de las carreras creo que siempre ha estado presente en el imaginario del adolescente como una manera de retarse. Recuérdense que el adolescente tiene una característica fundamental. Cuando lo vemos desde el punto de vista netamente psicológico y más social, él está en una búsqueda de su identidad. Uno. Segundo, está esta idea de la inmortalidad, de verdad, y si ustedes hacen un recuento tal vez en su adolescencia, ustedes pensaban que nada malo les podía pasar, que ustedes podían caminar a las 12 de la noche por un lugar sin que les pasara nada, o que ustedes podían consumir alcohol y manejar, porque imagínense, no había un riesgo, yo sé hasta dónde me puedo controlar, esa idea de que nada le podía ocurrir a él, a los otros sí, pero a mí no. Si nos vamos a ver desde un punto de vista cerebral y biológico, eso tiene un sentido. En el adolescente hay un aumento en cuanto a las hormonas, ¿ok? Por una parte. Segundo, hay aumento también de ciertos neurotransmisores. Y tercero, a nivel cerebral se da una situación que es bastante peculiar. ¿Qué pasa? El área que está relacionado con las emociones se desarrolla ya a partir de la adolescencia de manera más clara. Pero la parte de nuestro cerebro que se encarga de controlar los impulsos, de anteponer el juicio a la acción, no se desarrolla completamente, aproximadamente hasta los 24, entre los 24 y los 30 años, según distintas investigaciones. Eso quiere decir que tú tienes un joven con las hormonas a millón, el cerebro deseando placer, 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 y un cerebro que no está todavía evolutivamente bien y maduro para controlar esos impulsos. Entonces ocurren lo que nosotros denominamos conductas de riesgo. Entre esas conductas de riesgo se incluye el conducir rápido, pero también se ocurre la ingesta de alcohol. Y recuerdo un caso que hubo recientemente de una persona que bebió una botella, creo que fue de tequila, se ganó un campeonato de bebida. Un trago, así. De un solo trago. Está eso, las conductas sexuales inapropiadas. Y cuando hablamos inapropiadas es porque son sin protección, exceso de promiscuidad, en lugares inadecuados. Rompen las normas, vemos que pueden romper las normas de lo que está socialmente bien o incluso de lo que desde el punto de vista lógico está bien. Porque, por ejemplo, saltarse una verja y entonces ponerse, por ejemplo, a fumar marihuana en el patio de una casa ajena, eso es, tú te pones a pensar en qué cabeza por adrenalina cabe. O por retar. Exactamente. A esa persona. Cuando definimos una conducta de riesgo hablamos de obtención de placer inmediato sin pensar en las consecuencias nocivas que eso puede traer a largo plazo. Entonces, eso es típico en el adolescente. Y hay algo que es importante. Como yo decía, el adolescente está en una búsqueda constante de lo que es su identidad. Además, entra en una etapa en la cual la aceptación en los grupos es muy, muy importante. Y entonces, eso los puede llevar a ellos. Como la lucha ser el número uno, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Y les voy a decir una cosa. Así como los padres deben estar muy atentos a estos cambios que vean en sus hijos, desde la niñez hacia la adolescencia, estar muy atentos, cómo son sus relaciones sociales, cómo son sus relaciones de pareja, qué tan bebido llega a la casa, si sale, por ejemplo, a una fiesta, si conduce, a qué velocidad va. Pero también es cierto que es algo llamativo un adolescente que nunca tome un riesgo, que sea absolutamente comedido, que jamás haya hecho algo que no sea Eso es lo que los padres quieren, un adolescente amemado. Sí, pero eso es un grave error. Eso es un grave error porque, de hecho, el que el adolescente pueda experimentar un poco, ponerse en un riesgo medido, un riesgo que sea medido, se correlaciona con niveles de creatividad e incluso de madurez en la adultez. Yo no sé si ustedes han escuchado eso de, bueno, yo anduve en la calle hasta que me obstiné, ya no quiero más de eso. Eso es una manera común de verlo, como dicen, bueno, que va quemando las etapas. Exacto. Eso es una forma común, cotidiana de verlo, pero de administrar la vida. Realmente es así. Lo que pasa es que hay que permitirle al adolescente que experimente, pero sin poner en un riesgo real su vida. Vemos jóvenes, por ejemplo, que en un afán de... Es que también tienen que tener que contar cuando viejo, mira, yo hice esto. Sí, eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Uno no piensa que te puede pasar algo malo, uno se sube a un bote sin salvavidas, uno anda, haciendo cosas, doctora, que uno no se mide. A ver, ¿qué pasa por la mente de un adolescente cuando está bajo la adrenalina? ¿O qué siente físicamente?
Sí, hay un aumento de lo que es la emoción, de esa necesidad de conseguir un placer inmediato o satisfacer una necesidad inmediata, y eso impide que el cerebro pueda procesar las consecuencias a futuro. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Oye, esta muchachita me encanta. Yo estaba queriendo estar con ella desde hace tiempo y resulta que no tengo preservativo. Pero bueno, no importa, yo después resuelvo. Y no piensan en que en realidad no es solamente el gusto del momento, puede haber una enfermedad ahí. Puede haber una enfermedad, puede haber un embarazo. Y son los adolescentes nada más. No, eso es importante. Las conductas de riesgo se pueden ver a cualquier edad, pero son predominantes en los adolescentes por lo que mencionabas, lo que mencionamos de este cambio que se está dando a nivel Doctora, social. ¿hay un aumento de la presión arterial en ese momento de euforia? Sí, claro. Hay un cambio físico, porque como les digo, son variaciones que hay a nivel cerebral y a nivel cerebral que también generan cambios a nivel del cuerpo. Hay aceleración, la respiración se acelera, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca. Y sudoración. Sudoración, sí. Y eso le sucede al enamorado también. Hasta cierto punto, pero es que fíjense que al enamorado hasta también se le bloquea un poco el juicio. Sí. Eso es parte del principio del enamoramiento. Vamos al espacio de la conducta que debe adoptar los padres. En el caso de tener adolescentes que estén un poquito alterados y violentos bajo cualquier circunstancia, ¿cómo sería la posición de los padres para crear un límite? Sin que haya violencia. Claro. Eso es fundamental porque se genera una lucha de poder. Y lo que los padres no se han dado cuenta es que hasta cierto punto es más inteligente tener al hijo de su lado. ¿Okay? Tú ves, por ejemplo, a ¿Es malo prohibir? Hasta cierto punto sí, porque a cualquier persona le interesa más lo prohibido. Si tú le dices, tú no vas a probar una marihuana, o tú no vas a estar con esa muchacha, me estás retando más rápido lo hago. Claro. Pero si tú, porque tampoco estamos hablando de que el adolescente es descerebrado, claro que no. Él tiene una lógica y de hecho hay una paradoja. Si tú le preguntas a un adolescente sobre la mayoría de las conductas de riesgo, cuando está en un estado de tranquilidad, te diría, no, vale, como yo voy a beber hasta caerme de largo, como yo voy a conducir ebrio, como yo voy a conducir a gran velocidad. El problema es que en ese momento, cuando él está frente a la situación, simplemente lo hace porque no mide las consecuencias. Pero tú me decías, el tema de la prohibición, es mejor tratar de explicar. Oye, mira, fíjate, por ejemplo, en relación al sexo, en relación a las drogas, sí, eso te va a producir un placer en ese momento, pero mira las consecuencias a largo plazo y tratar de tomar de ese adolescente las cosas que tú sabes que le motivan en un futuro. Por ejemplo, una carrera universitaria, tener éxito económico, hasta mantenerse vivo, porque tú puedes poner ejemplos que lamentablemente los hay en todos lados de, mira fulanito, él estaba en una carrera de motor y terminó lisiado y, por ejemplo, le encantaba el béisbol y más nunca pudo jugar béisbol porque se lesionó. Tratar de mostrarle a él cuáles son esas consecuencias reales a largo plazo. ¿Usted cree que estos jóvenes adolescentes que se le limitan de muchas cosas en la casa para tratar de tener un muchacho con menos posibilidades de riesgo, ¿no es verdad? ¿Usted cree que ese joven que en la familia le administra hasta qué va a jugar, hasta qué hora va a jugar, que no puede salir, que no se arriesgue, después que llegan a la adultez, cuando los años comienzan a trillar su camino, no pueden buscar, como tal vez en ocasiones yo he visto, querer hacer esas cosas que no hicieron en la juventud? Claro, que no eso es muy común que pase, eso es muy común, de hecho. En algunas ocasiones aquí le han puesto un concepto bastante peyorativo, le llaman viejo verde. Sí, allá no sé cómo le dirán ustedes. Sí, también, así mismo. Bueno, sí. Sí, eso, y de hecho eso se ve con mucha frecuencia. Lo ven en el sexo, en los vehículos. Sí, eso puede pasar. Y como yo les digo, no es que las conductas de riesgo se limiten a la adolescencia. Pero lo que pasa es que es el periodo en el que más ocurre. Pero sí, muchas veces, por aspectos sociales, por aspectos incluso de la misma, de la cultura, no se evoluciona en ese sentido. ¿Okay? Y podemos ver personas ya de cierta edad en los que tú esperarías cierto grado de madurez que continúan haciendo este tipo de conducta. Ahora, tú mencionabas sobre el tema de qué hacer los padres. Tratar de mantener una comunicación abierta con los hijos, ¿ok? ¿Qué implica esto? Oye, darle la confianza al joven para que te comente, pero si él te dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tuve sexo con una muchacha sin protección. Bueno, hay que poner un poquito la cara de póker, ¿ok? Y pero no alarmarse. Asumirlo, no alarmarlo.
y guiarlo. Oye, mira, eso estuvo mal, porque eso te pudo traer tal consecuencia. Más por esa línea, más que reprimir, más que reprender. Ahora, muchas veces, y eso es importante, los padres en un afán de que los jóvenes, de ellos no ser papás fastidiosos, no ponen límites. Y entonces los jóvenes se inmiscuyen, se involucran en actividades de riesgo, como una forma a veces hasta inconsciente de que los padres le demuestran que realmente los quieren y buscando que le pongan un límite. Buscando atención. Yo me he encontrado con jovencitas que me dicen, oye, mira, yo estuve en una fiesta ayer y te voy a decir una cosa, yo estaba diciendo que mi papá me dijera que no, pero no me dijeron que no y la verdad es que, bueno, al final yo fui. Doctora, ¿y qué usted recomienda en caso de que la conversación no funcione? Definitivamente el padre es el que tiene la autoridad. Al final del cuento eso siempre va a ser así. Tratar de negociar. También tú tienes que medir cuál fue la conducta que te está llamando la atención, ¿okay? Qué tan riesgosa es y qué tanto puede influir en el desarrollo de ese joven, ¿okay? Oye, por ejemplo, tú ves que constantemente él está con el tema de las carreras, tú tratas de concientizar, pero llega un momento en el que hay que poner definitivamente un límite. ¿Sí? Hay que poner un límite porque ese joven te lo va a agradecer luego. Hay un dato que es súper importante, que me parece muy, muy interesante, y es el hecho de que los jóvenes, adolescentes, es bueno que se involucren en deportes, ¿ok? Y si la adrenalina es mucha, incluso que se involucren en deportes extremos, donde ellos puedan drenar un poco de esa emoción, pero con un riesgo controlado. Bueno. Yo conocí a una señora que decía que la hija quería embriagarse. Ella le dijo, pues vamos. Embriágate, pero lo vas a hacer a mi lado, cosa de que ya cuando estés que no puedas más, te vas derechito a acostarte. Entonces ya el padre le está dando quizás una confianza al hijo, ok, toma, pero lo estás haciendo conmigo para que tú sepas qué es eso, que no te lo cuente, que no lo hagas en una fiesta. Es importante que los padres... Con la mamá, lógico. Pero los padres tienen que saber siempre que esa imagen de que el mejor amigo de mi hijo soy yo es falso y nunca va a ser así. Por una sencilla razón, el padre tiene que poner límites y los amigos normalmente no ponen límites. Entonces tú no puedes jugar el bando de yo soy tu mejor amigo, pero cuando me interesa, no, pero cuando no te pongo límites. Y tomó, o sea, la mamá le dijo, ok, vamos a hacer una fiesta, vas a beber todo lo que tú quieras aquí. Ese día. Y nosotros. Bueno, se acabó el bueno, pero le dio una confianza. Y les voy a poner un caso alarmante que hubo. Un joven que le confesó a su padre que era homosexual y el padre dijo que para evitar conductas de riesgo tuviera relaciones con él. ¿Cómo así? ¿Con el papá? Sí. Con el papá. Ay, qué protector. Exactamente. O sea, es una cosa totalmente incoherente, es totalmente irracional. El padre era más homosexual que él. Es una locura, ¿ves? No, el papá estaba peor que él. Era pedófilo. Definitivamente. Eso es una cosa aberrada, una cosa loca. Pero es una cosa muy extrema, muy extrema. Claro. Pero va al punto de lo que tú estás diciendo. Aunque ahora mismo hay un tiempo que estamos viviendo de que hay padres muy sobreprotectores. Ese también, es el otro extremo. Porque como tú sales a vivir también, uno como joven quiere disfrutar, quiere salir. ¿Entiendes? Pero ahora hay papás que dicen, no, tú no vas a salir por ahí. Entonces, esa es la excusa que tienen las niñas cuando quieren irse de la casa. Y que el padre la presionaba mucho. No, y sobre todo. Y pasa, algunas veces pasa, pero en realidad yo siempre he pensado que la estrategia adecuada es la del yo-yo. Tú das confianza, tú permites que él se conozca, que se pruebe, que vea cómo es él, que se conozca a sí mismo, pero que él sepa que alrededor de él hay una cerca que lo protege, no lo limita, pero lo protege. Doctora, ¿qué usted recomienda? Porque ahora mismo con este asunto de las redes sociales, a veces el adolescente se siente intimidado porque el padre está en constante seguimiento a través del Facebook, Instagram y todo esto. ¿Cómo debería ser el seguimiento que uno debería darle a los adolescentes? Y que ellos no se sientan que uno está sobrepasando como la línea. Bueno, tú ves las fotos pero no le das like para que no se entere que tú las viste. Bueno, pero si hay un tema que tú deseas hablar, que te enteraste a través de las redes sociales. Claro, porque eso es información pública. Bueno. Eso es información pública. No, y la mamá siempre te pone, mami, niña, mi niña bella, te amo. Doctora, yo creo, doctora, que usted debe dar un programa especial solamente de la sobreprotección que las madres le están haciendo a los varones que no les benefician nada. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, señores, gracias por la sintonía, doctora, siempre. Muchas gracias a ustedes por sus aportes. Placer para mí. Pasen feliz resto del día. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.